Saludos, ingeniero Darwin Alulema. A continuación voy a resolver un ejercicio del capítulo 3 del libro de Robbins. El ejercicio dice así: un alambre de cobre con un diámetro de 0.8 milímetros tiene una resistencia de 10.3 ohmios a 20 grados centígrados. ¿Cuánto mide el alambre en metros y en pies? Bien, a continuación vamos a sacar los datos del problema. Tenemos el diámetro, que es 0.8 milímetros y que debemos dividirle para 1000 para encontrar el valor en metros. La resistencia en 10.3 ohmios y tenemos la resistividad del cobre a 20 grados centígrados, que es igual a 1.723 por 10 a la menos 8 ohmiómetro. Tenemos la fórmula de la resistencia para calcular, que está dada por resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre pi radio al cuadrado. El pi radio al cuadrado viene del área del círculo. De esta fórmula despejamos la longitud, que es lo que nos pide calcular el problema. Nos quedaría que la longitud es igual a la resistencia por pi por el radio al cuadrado dividido por la resistividad del alambre de cobre. A continuación reemplazamos los valores que tenemos de resistencia: 10.3 ohmios por pi, y el radio al cuadrado, que al diámetro le dividimos para 2 para encontrar el radio, que nos quedaría 4 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado. Todo eso dividido para el valor de la resistividad, que es 1,723 por 10 a la menos 8 ohmiómetro. Efectuando los cálculos nos quedaría 1.6 por 648 por 10 a la menos 6 ohmio por pi metro cuadrado, dividido para 1.723 por 10 a la menos 8 ohmiómetro. Efectuamos la división y nos queda 300,483 metros. Y como también el problema nos pide en pies, a la cantidad de metros debemos dividirle para 0.3048 metros, que equivale a un pie. Nos quedaría que es 985,836 pies. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a realizar el ejercicio número 37 del capítulo 4 de análisis de circuito de Robbins. El ejercicio 37 dice lo siguiente: un transmisor de radio portátil tiene una entrada de potencia de 0,455 kilowatts. ¿Cuánta corriente obtendrá de una batería de 12 voltios? Entonces procedemos a anotar los datos, en el cual nos dice que la potencia va a ser igual a 0,455 kilowatts y va a tener un voltaje de 12 voltios. Entonces la fórmula aprendida en teoría nos dice que la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. En este caso necesitamos calcular la corriente y vamos a decir que la corriente va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. Y procedemos a reemplazar estos datos, que la potencia de 0,455 kilowatts es lo mismo a 455 watts sobre los 12 voltios, y procedemos a calcular, el cual nos dice que la corriente va a ser igual a 37,91 amperios. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a resolver el ejercicio número 55 del capítulo 4 de análisis de circuito de Robbins. El ejercicio dice lo siguiente: la potencia de salida de un transformador con eficiencia del 97% es de 50 kilowatts. ¿Cuál es la potencia de entrada? Entonces procedemos a anotar los datos, en el cual nos dice que la potencia
de salida va a ser igual a 50 kilowatts y que la eficiencia va a ser igual al 97%. Entonces aplicamos la fórmula aprendida en teoría, la cual nos dice que la eficiencia va a ser igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada por el 100%. Y vamos a despejar la potencia de entrada. Entonces nos queda que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida por el 100% sobre la eficiencia. Y procedemos a reemplazar estos datos. Entonces nos queda que la potencia de entrada va a ser igual a los 50 kilowatts por 100 sobre la eficiencia, que es el 97%. Y esto nos va a dar que la potencia de entrada va a ser igual a 51,54 kilowatts. ¿Cómo se resuelve este ejercicio de la ley de Ohm? El cual nos dice: cuando se conecta una lámpara eléctrica a un contacto de pared de 120 voltios, requiere 1.25 amperios. ¿Cuál es su resistencia? El primer paso que tenemos que hacer es sacar los datos. Nos da que tenemos un voltaje de 120 voltios y una intensidad de 1.25 amperios. Y desconocemos la resistencia. El siguiente paso es verificar que las unidades de medida estén correctas, es decir, voltios en voltios está correcto, intensidad en amperios está correcto y la resistencia por consiguiente nos va a dar en ohmios. Entonces, a partir de la ley de Ohm, que nos dice que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, despejamos la resistencia, quedándonos que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Reemplazamos los datos que tenemos, es decir, resistencia será igual a 120 sobre 1.25, resolvemos la operación y nos da que el resultado es que necesitaremos una resistencia de 96 ohmios.